No. No, yo no lo cambié. Espero que al final nadie pensara que usted Dorotea y yo el embajador, pero nos tratemos de no confundir. Pero, por ejemplo, en mi vida nunca me llamé Dorotea. Yo tampoco soy embajador. ¿Estamos ahora o no? Sí, estamos, sí. Y tenemos que entender, ¿ya? Sí, pero no podemos hablar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos al Instituto de Estudios Internacionales. Señor embajador de la República de Argentina, doctor Rafael Bielsa, señor secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Guillermo Carbona, profesor Alberto Fontlabre, profesor de la Universidad de Chile, embajadora Domínguez, embajadora Infante, embajadores Cuerpo Diplomático, profesores y estudiantes del Instituto, queridos estudiantes de la Academia Diplomática, amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a la conferencia La cuestión de las Malvinas en el contexto internacional actual. Agradezco mucho a la directora de la cátedra, la profesora María José Enríquez, quien siempre desde atrás hace posible este tipo de eventos y luego me sienta a mí al frente, valientemente después de organizar ella todo y llevarse todo el proceso difícil. Me es muy grato darles la bienvenida. La relación con Argentina sin duda tiene un gran valor para Chile, un valor que abarca múltiples dimensiones, no solamente desde que ambos países arrancan a la vida independiente gracias a un esfuerzo conjunto y el hecho de que compartamos una de las fronteras más extensas del mundo. Para nosotros ha sido un fructífero e incesante intercambio que supera las relaciones meramente en su carácter bilateral. Tenemos comercio, deporte, arte. Veníamos discutiendo con el embajador cuál era la mejor versión de Naranjo en Flor. Nuestro rector anterior tenía una devoción y un conocimiento del tango absolutamente profundo. Una historia de ir y venir, una historia compartida entre dos países que, si bien en sus momentos han tenido alta tensión en el discurso, desde el último siglo ha pasado a un ambiente de colaboración como vehículo de conocimiento y enriquecimiento. Nosotros, con la creación de la Cátedra Argentina, creemos que hay muchos aspectos que pueden y deben ser profundizados y enormes los desafíos de un presente. Hemos tenido una maravillosa acogida en el equipo y en el embajador de la Cátedra Argentina y gracias a esto hemos podido realizar diversas actividades, como las distintas conferencias y ahora la próxima publicación de un libro sobre las relaciones. Agradecemos muchísimo nuevamente que la embajada haya hecho posible que tengamos hoy día con nosotros al embajador Guillermo Carbona, a quien voy a dejar porque lo vinieron a escuchar a él y no a mí. Perdón, embajador, yo creo que me lo salté porque sí, me correspondía que usted hable. No, esto de la información. Usted cierra, usted cierra. Ahora no. Es un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo esperaba que hablara el embajador y el profesor también. No, porque el profesor no va a comentar su conferencia. Claro, excelente. Ese que lo tengo claro. Ahora el embajador también va a comentar en frío. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Un gusto poder estar aquí presente. Agradezco mucho la invitación a la señora directora, al profesor, y para mí es un gusto además poder compartir este ámbito con ustedes. Diría, acompañando al embajador Rafael Bielsa. Él ha sido y es para nosotros una referencia fundamental en la política exterior argentina. Se ha desempeñado como canciller de nuestro país, además en un momento muy importante
del desarrollo, sobre todo de la política regional. Así que es un honor poder estar acá contigo, Rafa. Les cuento también, me acompañan la directora nacional de Malvinas, la ministra Sandra Plita, y el director de Política Exterior Antártica, el ministro Fausto López Crocet. La presencia de ellos aquí es de algún modo un signo de la importancia que hemos dado a esta visita a Chile para desplegar una agenda multidimensional que tiene que ver con las competencias de nuestra Secretaría, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y hoy hemos podido compartir con funcionarios y funcionarias de la Cancillería un momento de trabajo en conjunto muy interesante. Antes que nada, quisiera decirles desde dónde voy a hablar. No sé si ustedes sacan el tono, pero yo soy mendocino, casi chileno, por ahí, como dicen nuestros compatriotas cuando nos escuchan hablar a los mendocinos. Sin lugar a dudas voy a hablar no solo como funcionario del gobierno argentino, sino también como alguien que está estrechamente vinculado con esta fuerte relación que tenemos argentinos y chilenos, los mendocinos, los sanjuaninos, Sandra es sanjuanina además, en general, los que somos de provincias limítrofes con Chile, vivimos la integración con Chile con una intensidad especial. Y esto lo menciono fundamentalmente porque hay toda una historia, una larguísima historia de relación entre, no solo entre Argentina y Chile, sino también estas historias de vínculos que tienen que ver con las regiones, que tienen que ver con las provincias en nuestro caso, que son tan importantes. Quienes somos de Mendoza, yo les comentaba al equipo de la embajada, 3, 4, 5 veces al año, antes de la pandemia veníamos a Chile, digamos, y los chilenos, muchos chilenos también cruzaban la cordillera por distintas razones. En general, tengo la impresión de que nos gusta ese relacionamiento, ese ida y vuelta que se genera entre nuestros pueblos, ¿no? Esto me da una percepción particularmente, con un grado de relevancia especial al momento de abordar la relación argentino-chilena. También quiero decirles que lo que voy a decir, lo voy a decir desde una perspectiva claramente integracionista. Tengo una fuerte convicción en relación con la enorme importancia que tiene el proceso de integración regional y particularmente la relación estratégica entre Argentina y Chile en ese contexto de integración regional. He tenido la posibilidad desde un rol parlamentario, de haber integrado la Comisión Binacional Argentino-Chilena por 6 años, si no recuerdo mal. Hemos tenido muchas instancias de demostrar que la integración tiene que ser un proceso efectivo, ¿no? Que no debe ser una cuestión meramente declamativa, y en ese contexto creo que estamos viviendo un momento en la relación entre Argentina y Chile, un momento en la región en donde la apuesta en favor de la integración aparece como reforzada, manifestada desde nuestros presidentes, manifestada desde los gobiernos, pero también con una especial predisposición desde nuestros pueblos, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante y hay que valorarlo muchísimo. La propuesta es que hablemos de la cuestión Malvinas en el escenario actual, el escenario global actual, y creo que es sumamente interesante esta propuesta, fundamentalmente por el momento que estamos
viviendo a nivel global. Un momento en donde hay crecientes tensiones internacionales. Hasta hace poco, entre febrero de este año y julio de este año, si uno observaba las noticias, veía que se estaba produciendo en Europa, se sigue produciendo lamentablemente en Europa una guerra, cuyos escenarios, en la primera impresión que uno toma cuando toma contacto con las noticias, con lo que sale, se publica en la prensa, una guerra donde uno ve artillerías que se atacan, uno ve ataques a instalaciones militares o a poblaciones civiles, uno visualiza lo que se podría considerar como una guerra eminentemente terrestre. Si uno profundiza un poco más, puede llegar rápidamente a la conclusión de que las principales batallas que se están produciendo en Ucrania son batallas que se desarrollan en ámbitos que tienen que ver con la logística marítima, que tienen que ver con el posicionamiento estratégico en el mar de Azov, sobre todo en el Mar Negro, que tiene que ver con la vinculación del Mar Negro con el Mar Mediterráneo y con los ámbitos marítimos que van más allá de estos mares. Mariupol, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, podríamos dar varios. Una fuerte confrontación en un ámbito que es estratégico en función del control del tránsito marítimo en esa zona de Eurasia. Y esto lo señalo porque si uno analizaba las noticias internacionales más instaladas, más novedosas, antes de febrero del 2022, cuando comienza ya efectivamente esta invasión de Rusia a Ucrania, se iba a encontrar con que las tensiones internacionales también se producían en ámbitos oceánicos. Las noticias internacionales antes de la guerra en Ucrania giraban en torno al AUKUS, a esta nueva alianza de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en una confrontación de naturaleza política, económica y militar con China, en el ámbito del Océano Índico y el Océano Pacífico. Antes de la Ucrania, las tensiones se mostraban también en ámbitos marítimos. Y si vemos los últimos desarrollos más recientes, desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán, se vuelve a retomar esa disputa que siempre estuvo manifiesta, no es que había desaparecido porque apareció ruso-ucraniano. Aparece nuevamente como noticia la competencia, la amenaza militar, los ejercicios militares, en otro ámbito, nuevamente en un ámbito que tiene que ver con espacios marítimos y oceánicos. ¿Por qué arranco por este lado? Porque uno podría tomar otros enfoques. Estamos viviendo un momento en donde el escenario internacional, con las enormes diferencias que hay, el escenario internacional marca el carácter estratégico de los espacios marítimos. Y esto lo señalo teniendo en cuenta, voy a llegar por supuesto a Malvinas y su ámbito geográfico natural, pero lo señalo porque no podemos dejar de visualizar que hoy las competencias entre las grandes potencias mundiales están teniendo esta manifestación política, económica, comercial y militar
especialmente en relación con los océanos y los mares. Esto, fíjense que si uno analiza razones posibles de esta situación, más del 80% del comercio internacional se realiza a través de los mares. Los pasos interoceánicos, los pasos que tienen que ver con las vinculaciones entre áreas marítimas, tienen un lugar estratégico en el desarrollo de la geopolítica actual, y no podemos dejar de visualizar esta situación. Si queremos poner en el escenario internacional nuestra realidad, países sudamericanos, que tenemos una realidad a su vez especialmente connotada por lo marítimo. Yo señalo en esto además que no solamente la competencia internacional, la competencia entre las grandes potencias, tiene esta manifestación en relación con la geopolítica mundial, sino también el interés por las cuestiones oceánicas en otros planos. Este año tuvimos la conferencia de los mares, de los océanos en Portugal. Hay una agenda en Naciones Unidas enorme, enorme, que tiene especial atención en las cuestiones vinculadas a la dimensión ambiental, a las políticas de conservación, al conocimiento del ámbito marítimo y a las consecuencias económicas que esto tiene en relación al alto porcentaje de la población mundial que directa o indirectamente viven de actividades económicas que tienen que ver con el mar. Es decir, estamos en un momento en el que, sin lugar a dudas, este abordaje desde los aspectos vinculados a las políticas oceánicas debe ser especialmente tenido en cuenta. Nosotros podríamos, al hablar de Malvinas, arrancar pensando en dos islas principales que se encuentran allí, muy cerquita de la costa continental de la Argentina continental. 600 kilómetros entre Isla Gran Malvinas y Puerto San Julián, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Pensemos también, son casi 13.000 kilómetros a Londres. Podríamos pensar en un conjunto de islas que se encuentran allí, en esto de que en algún momento fue calificado como las Antillas del Sur, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur. Uno podría mirarlo desde esa perspectiva. Creo que son algo así como 10.000 kilómetros cuadrados de tierra, enclavadas en el Atlántico Sur. Pero en realidad, si hablamos de Malvinas, y hablamos de la cuestión Malvinas, necesitamos incorporar una perspectiva de la ubicación estratégica de esas islas en el Atlántico Sur, su proximidad con la Antártida y su proximidad con el paso bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Y hay una cuestión que a nosotros nos preocupa de manera creciente hoy por el escenario internacional, pero que es una preocupación entre los países sudamericanos con costas al Atlántico Sur, de larga data, de muy larga data, que tiene que ver con cómo en los momentos en que crecen las tensiones internacionales, existe el riesgo de que esas tensiones internacionales se trasladen al Atlántico Sur. Y a veces no se trata solamente de un riesgo. Hay elementos que hacen que ese potencial de riesgo deba ser calificado como amenaza. Yo no dudo en referirme a la presencia militar en las Islas Malvinas como una amenaza, no solo para la Argentina, sino una amenaza para la región. Y quiero justificar por qué. Además no lo digo yo, lo han dicho
lo ha dicho el gobierno argentino en reiteradas ocasiones, y ha sido manifestada la preocupación de los países de la región, en las declaraciones del Mercosur, en las declaraciones de la UNASUR, en las declaraciones de la CELAC, en relación a esta preocupación creciente que hay por el proceso de militarización que se esboza allí o se manifiesta allí en las Islas Malvinas. En Malvinas viven poco más de 3.000 residentes permanentes, para una población de poco más de 3.000 residentes permanentes, hay 1.500 efectivos militares. Si nosotros decimos que Malvinas es uno de los territorios más militarizados del mundo, no tenemos forma de escaparle en la afirmación, en la corrección de la afirmación. Porque además no se trata solamente de 1.500 efectivos militares para, entre comillas, proteger a una población de poco más de 3.000 personas residentes en las islas, sino también del carácter de acelerado armamentismo que se puede registrar en las islas. Les voy a dar 3 ejemplos. Fue entre el año 2018-19 y el año pasado reemplazado el sistema misilístico de las Islas Malvinas. Se pasó del sistema SABRE, que para nosotros son sistemas todavía con una enorme capacidad ofensiva, al sistema, se me confundió el nombre, es el Sky Sabre, el que se ha implementado. El anterior se me fue el nombre. Bueno, ya ahora me voy a acordar seguramente. Entonces, la renovación tecnológica con tecnología misilística de última generación, esto marca la situación de una presencia militar que aparece como desmesurada en Malvinas. Por otro lado, la presencia de submarinos nucleares, un submarino nuclear por lo menos, un submarino, voy a ser preciso, de propulsión nuclear, con capacidad para transportar armamento nuclear, y por otro lado, un sistema de transporte aéreo y de cazas que resultan, comparados con las tecnologías que están utilizando las Fuerzas Armadas, no solamente en Argentina, en la región, resultan de última generación. Entonces, en esto yo quiero sobre todo remarcar que este proceso de militarización que se verifica en el Atlántico Sur es una preocupación que venimos denunciando año a año en Naciones Unidas en función de la preocupación de que esas tensiones internacionales que se presentan en otras regiones del mundo, en otras áreas marítimas, en otras zonas marítimas, no se traslade al Atlántico Sur. Yo les decía que esta preocupación no es una preocupación reciente. Desde fines de los 80, los países de la región impulsaron en Naciones Unidas la declaración del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación libre de armamento nuclear. Y había argumentos para hacerlo. En el año 2003, el Reino Unido, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, ante las denuncias constantes de la Argentina, reconoció que había introducido armamento nuclear en Malvinas. Fue el primer reconocimiento estaba en la agenda internacional como una preocupación a la posible violación del Tratado Tlatelolco, la posible violación al Tratado de No Proliferación, y hubo un primer reconocimiento con una reticencia marcada a brindar información específica. Este año se desclasificaron, en realidad fue un proceso anterior, creo que fue de 2018-19 que se produjo la desclasificación. Nosotros tomamos conocimiento este año recién, una desclasificación de archivos del Reino Unido que dan
cuenta de que a la guerra de Malvinas el Reino Unido llevó 31 bombas nucleares de alto poder destructivo, bombas para uso en la guerra antisubmarina, pero que tenían la capacidad de ser utilizadas también por medios aéreos. Una situación que se desconoce, digamos, ¿no? De hecho, este año tuvo alguna repercusión esto, pero a 40 años del conflicto del Atlántico Sur siguen apareciendo datos que dan cuenta de que hubo una efectiva presencia de armamento nuclear en Malvinas durante la guerra y la dificultad de tener certeza de que ese armamento, no tenemos demasiado claro qué ocurrió con ese armamento, por lo cual Argentina no puede decir hoy que hay armamento nuclear en las Islas Malvinas, pero tampoco podemos nosotros tener la seguridad de que no lo haya, en función del propio reconocimiento del gobierno británico de la introducción de este armamento nuclear. Es decir, hay antecedentes que avalan la preocupación de los 3 países sudamericanos con costas al Atlántico Sur y de los 18 países africanos con costas al Atlántico Sur, en función de la preservación del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación. Creo que tenemos una particular situación también que está dada por el hecho de que frecuentemente las potencias, las grandes potencias, tienen una tendencia a ofrecer sus servicios de patrullaje, esto nos ha pasado en la Argentina, sus servicios de patrullaje del mar argentino, por ejemplo, y lo mismo pasa con otros países de la región. Patrulleros de grandes potencias que son puestos a disposición, por ejemplo, para el control de la pesca ilegal. Situación que, por ser una cuestión de soberanía nacional, se supone que debe ser abordada por los propios estados en sus zonas económicas exclusivas. La preocupación también por no solamente el hecho de una base militar británica en el Atlántico Sur, como ocurre en Malvinas, sino también la presencia en otras islas del Atlántico Sur de componentes, ya sea de logística aérea, caso de Isla Ascensión, Tristán de Acuña, para mencionar los 2 casos más conocidos, que tienen que ver con el hecho no solamente de una presencia sobre un conjunto de islas en territorio argentino, sino también con la presencia de instalaciones logísticas o militares en otras islas del Atlántico Sur. En definitiva, Argentina, junto con Brasil, con Uruguay, están propiciando una revitalización de este mecanismo de la zona de paz y de cooperación, en virtud de que consideramos que resulta fundamental en un momento en el cual en el mundo se presentan con este grado de intensidad las tensiones manifestándose en espacios marítimos, la importancia de que tengamos una política destinada a garantizar que estos objetivos que han sido consagrados por una resolución de Naciones Unidas se concreten, que concretemos esta idea de el Atlántico Sur como zona de paz y de cooperación. Ahora bien, desde este rápido análisis del cuadro de situación y resaltando la importancia que tiene la ubicación de las Islas Malvinas, yo les mencionaba recién Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en su cercanía y proyección en relación con la Antártida, en su cercanía también con el área de vinculación interoceánica a través principalmente del Estrecho de Magallanes, la preocupación que genera este proceso, esta presencia militar. Ahora bien, este es el cuadro de situación
muy escuetamente resumido, que marca uno de los aspectos de la importancia estratégica de las Islas Malvinas. Hay otros que tienen que ver con el aprovechamiento, la explotación de recursos naturales. La pesca, principalmente, el principal recurso que en este momento está siendo explotado ilegalmente por el Reino Unido de las Islas Malvinas, otorgando licencias desde el ilegítimo gobierno isleño a empresas de distintas regiones del mundo. Los intentos, los proyectos que buscan desarrollar la actividad hidrocarburífera a partir de una serie de iniciativas. La más ambiciosa, por la que vamos recibiendo, es la de Sea Lion, un área en donde hay algunos indicios de la presencia de una enorme reserva hidrocarburífera. Por otro lado, el potencial que tiene el Atlántico Sur, la plataforma continental, en función también de otro tipo de riquezas, como es la riqueza mineral, todavía muy poco conocida, incluso en un momento donde la explotación minera subacuática todavía no tiene demasiado desarrollo. En este cuadro de situación, ¿cómo se encuentra hoy la cuestión Malvinas, ¿no? Y en esto quiero también con ustedes compartir un poco la perspectiva, una perspectiva más, ya no desde el ser de la geopolítica, sino del deber ser del derecho internacional. ¿Qué decimos cuando decimos cuestión Malvinas? ¿A qué nos referimos? En Argentina siempre aclaramos la distinción entre la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, la gesta Malvinas, que muchas veces se utilizan como sinónimos. Cuando en 1833 el Reino Unido tomó por la fuerza, con una acción militar, las Islas Malvinas, en enero de 1833, comenzó un largo proceso que llega hasta nuestros días de reclamos diplomáticos, de posiciones que la Argentina manifestó internacionalmente, primero bilateralmente, luego con la aparición de los ámbitos multilaterales, especialmente de Naciones Unidas, también del sistema panamericano en su momento, en el ámbito multilateral, que básicamente se puede resumir en dos tareas que se ha dado la política exterior argentina, la diplomacia argentina. La primera tarea es la de reivindicar la soberanía, ratificar la soberanía argentina, decir categóricamente que eso es territorio argentino, apelando a los títulos de naturaleza histórica y jurídica que tiene la Argentina, que son muy consistentes, que han mantenido además un nivel de continuidad en el tiempo que resulta destacable y yo les diría sorprendente, ¿no? Porque yo leo habitualmente documentos, por ejemplo, la protesta formulada por el gobierno argentino a través de nuestro encargado de negocios en el Reino Unido en 1833, Manuel Moreno, y uno lee los argumentos que allí se expresan, son sustancialmente los argumentos que Argentina sigue sosteniendo. Y en esto marco fundamentalmente el hecho de que hay una coherencia y consistencia en la exposición de los títulos argentinos por parte de nuestro país, que le da una enorme fortaleza a la posición argentina. En esto no voy a ahondar en los títulos jurídicos que la Argentina exhibe, pero en términos generales marcar el carácter central del util possidetis juris, la sucesión de los derechos de España. Poco se sabe, por ejemplo, que España, aparte de haber sido
el Estado que exhibe derechos del derecho internacional de su época en relación con el Tratado de Tordesillas, las bulas papales, pero más allá de eso, España fue el país que descubrió las Islas Malvinas, fue el país que luego de una breve presencia francesa en las islas, presencia que le dio el nombre también de Malvinas, exactamente, en función de que los primeros ocupantes provenían del puerto de San Malo. Este tipo de títulos que tienen que ver con el descubrimiento, con el reconocimiento de Francia de la soberanía española cuando en 1776 abandona Francia reconociendo la soberanía española sobre las islas. La situación de la ocupación efectiva por parte de España de las islas, la presencia de 32 gobernadores españoles que marcaron una presencia efectiva de España en las islas, la situación de que, producido el proceso revolucionario en Buenos Aires en 1810, fíjense, el 25 de mayo se instala el primer gobierno criollo, el primer gobierno patrio, lo mencionamos hoy así. El 25 de mayo de 1810. El 30 de mayo de 1810, el presidente de la Junta de Gobierno estaba tomando decisiones respecto de Malvinas por el reclamo del pago de sueldos atrasados del penúltimo gobernador español que se había encontrado en las Islas Malvinas. Y a partir de ese momento, 1810, ya hay una presencia efectiva de la Argentina y la creación de instituciones en las Islas Malvinas. Cuando se produce la ocupación en 1833, había una población argentina en las islas, también de personas provenientes de otros países que reconocían a las autoridades argentinas y que habían ido allí a trabajar en actividades principalmente ganaderas, es decir, una presencia efectiva sobre las islas que fue en tiempos de paz alterada a partir de una invasión militar en lo que nosotros no dudamos de calificar como una usurpación. Desde 1833 hasta el día de hoy, Argentina ha sostenido una línea permanente de conducta de reivindicación, de ratificación de la soberanía argentina sobre esos territorios. Y además, Argentina ha reclamado de manera permanente, consistente, al Reino Unido por la situación de usurpación de esos territorios. Esto ha dado lugar a que a partir de la creación de Naciones Unidas, antes está el antecedente panamericano. En la Unión Panamericana se dan los primeros casos de declaraciones con carácter en ámbitos multilaterales, pero a partir de 1946, con la integración efectiva de la Argentina a Naciones Unidas, primer acto que realiza la Argentina al momento de incorporación fue la formulación de reservas en relación con la soberanía sobre Malvinas, sobre Georgias del Sur y San Juan del Sur, con una acción que luego, pocos años después, en 1964-65, se engancha con el fuerte proceso de descolonización que se lleva adelante, promovido por las Naciones Unidas. Allí, en 1965, es cuando se adopta en Naciones Unidas la resolución 2065, una resolución que reconoce que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y San Juan del Sur, que reconoce además esa resolución la existencia de un caso colonial especial, particular, que debe ser incorporado en este proceso de descolonización, y en una resolución que invita a las partes a iniciar un proceso para encontrar una solución pacífica y negociada a la disputa de soberanía.
un proceso que abre la resolución 2065. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando hablamos de cuestión Malvinas nos referimos a esto. Nos referimos no a la causa que moviliza al pueblo argentino desde ese sentimiento malvinero que expresamos, esa posición de sentir que hay parte de nuestro territorio nacional que se encuentra ocupado, que se encuentra usurpado, esa identificación natural que tiene que ver con que si ustedes recorren cualquier pueblo o ciudad de la Argentina, se van a encontrar con calles, estadios, centros culturales, escuelas que se llaman o Islas Malvinas Argentinas o que remiten en algún sentido a la soberanía argentina sobre Malvinas, y que se expresa también en algo que es muy común cuando uno transita por las rutas argentinas, que es el cartel de la vialidad nacional que dice Malvinas a tantos kilómetros, ¿no? Puerto Argentino o Islas Malvinas a 3.000 kilómetros o 1.500 kilómetros, según el lugar del argentino. Esa es la causa nacional que nosotros sostenemos, que es una causa que además ha adquirido un carácter regional y global. Es una causa que compartimos todos aquellos que pensamos que el colonialismo resulta anacrónico en el siglo XXI, resulta inaceptable en el siglo XXI. Entonces, yo marco sobre todo, no sé cómo estoy con el tiempo, unos minutitos más. Ultrapasado. Bueno. El problema es que lo voy a dejar sin tiempo para que hable es el más importante. Trato de ir redondeando. Lo que quiero resaltar es que la cuestión Malvinas tiene que ver con esa dimensión de derecho internacional que ha adquirido la cuestión Malvinas. Tiene que ver con la política exterior argentina, con el hecho de que Malvinas sea una prioridad de la política exterior. Y tiene que ver también con nuestra acción diplomática. Esta acción diplomática que el año próximo, el día 3 de enero, va a cumplir 190 años, porque la protesta se formuló ahí muy poco después, pocos días después, una vez que se conoce en Buenos Aires la ocupación por parte del Reino Unido de la isla Soledad. En esto quiero resaltar, y ahora sí voy a entrar en tratar de redondear y finalizar. Está clarísima la importancia estratégica que tiene la posición que ocupan estas islas en el Atlántico Sur. Resulta clarísimo que en un contexto en donde los mares adquieren mayor relevancia que en otros momentos, quizás una situación similar a los tiempos en los cuales se desarrolló el imperialismo en los siglos XVII, XVIII, sobre todo XIX. La importancia del control del mar como un factor de poder internacional. Sin lugar a dudas, resulta fundamental desde el punto de vista geopolítico. Pero esto, además, los argumentos por los cuales la Argentina, acompañada por los países de la región y por una gran cantidad de países en el mundo, reafirmamos nuestra soberanía sobre Malvinas, esto tiene que ver también con la importancia, la necesidad del respeto del derecho internacional. Son 10 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y más de 40, casi 40 resoluciones del Comité de Descolonización que dan un marco de derecho internacional a la cuestión Malvinas, que el Reino Unido, en su reticencia a retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía, está violando flagrantemente. Y este es uno de los mensajes principales que sostiene el gobierno argentino: el rechazo del colonialismo como práctica que pretende continuar en el tiempo. Tengamos en cuenta de 17 casos que trata el Comité de Descolonización, 10 casos son de colonias donde la potencia colonial es el Reino Unido. Esto dice algo, no es solamente el caso Malvinas en relación con el Reino Unido. Y por otro lado, la importancia del respeto del derecho internacional, que es lo que la Argentina está planteando en relación con
con esto principalmente. Termino con lo siguiente, porque la Argentina, el gobierno argentino, los gobiernos argentinos, los argentinos y argentinas somos recurrentes sobre la cuestión de las Islas Malvinas, ¿no? Somos intensos. Tenemos motivos para hacerlo, yo les decía. Creo haber dado varios argumentos respecto de por qué nuestra intensidad. Pero la pregunta que surge a menudo, ¿esto va a ser así eternamente o tiene alguna posibilidad de una resolución que posibilite que los argentinos y argentinas no mantengamos esta intensidad? Yo estoy convencido de que sí, y trabajamos para eso. Trato de explicarlo sencillamente con ciertas condiciones por las que los argentinos debemos trabajar, ciertas condiciones en donde también tenemos el acompañamiento de la región y que resultan fundamentales. En primer lugar, frente a la reticencia británica, tiene que haber persistencia argentina, no hay otra posibilidad. Si Argentina no persiste, no insiste con este tema, difícilmente se logra una solución. Sería pensar en soluciones mágicas y en general en el mundo hiperpragmático en el que se manejan las relaciones internacionales eso no existe. Argentina tiene que persistir, es una condición necesaria. La segunda condición tiene que ver con que la Argentina sea creíble en sus políticas soberanas y que lo haga en un marco también de un adecuado ejercicio de soberanía en el marco también de la integración regional. Yo en esto resalto sobre todo el hecho de que nuestra capacidad de controlar al mar argentino, a la zona económica exclusiva argentina, resulta vital. Como es vital que la Argentina lleve adelante, como hace Chile también, políticas de presencia en las áreas australes que demuestren credibilidad en cuanto a que lo que es nuestro, lo que es de los argentinos y argentinas, los argentinos y argentinos lo cuidamos, así como los chilenos y chilenas cuidan lo que es propio, los marcos también de convivencia y de integración que tenemos. Resulta fundamental para nosotros, como condición de credibilidad internacional, demostrar que nuestra presencia en el Atlántico Sur, nuestra presencia en la zona económica exclusiva, la llevamos adelante efectivamente, concretamente, y que lo hacemos además en el marco no solo de la legislación nacional, sino también del derecho internacional, particularmente en los asuntos marítimos, el encuadramiento de nuestras políticas en la CONVEMAR, entre otros instrumentos internacionales, o el Tratado Antártico en relación con el Antártico. La tercera condición tiene que ver con que la Argentina siga sumando apoyo internacional. Por eso nuestra insistencia, no es una cuestión de fijación que tenemos, sino también no es solamente una cuestión bilateral entre el Reino Unido y la República Argentina. Desde 1965 es una cuestión que está encuadrada en el proceso de descolonización, que es un proceso en donde, por supuesto, las relaciones bilaterales y la resolución de lo bilateral es fundamental, pero en donde lo multilateral tiene un peso y una relevancia altísima. Por lo tanto, seguir sumando apoyos internacionales resulta vital. Y la cuarta condición, que yo identifico, uno puede, lo simplifico mucho en este análisis, pero la cuarta condición es la de aprovechar las oportunidades que brinda el escenario internacional. Los pueblos que han logrado la independencia, pueblos sojuzgados por el colonialismo que lograron la independencia, como los nuestros, el argentino, el chino, el pueblo latinoamericano, lo hicieron en un momento en que no solamente había una lucha en favor de los procesos de independencia, sino también momento en que las condiciones en que se encontraba la política europea,
te doy un solo elemento. Sería muy difícil pensar el proceso de independencia argentina, el momento en que se realizó, sin considerar en ese momento la fuerte confrontación entre la Francia napoleónica y países europeos como Francia, como España o Portugal, que resistían y luchaban contra ese proceso de expansión francesa. Fue un momento que fue marco para los procesos de independencia en nuestra región. Lo mismo el proceso de descolonización en África, en Asia. Difícilmente hubiera sido pensarlo esto sin que las circunstancias de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, la situación crítica en que quedaron las potencias europeas en términos económicos, fueran el escenario en donde ese proceso de descolonización se produce. Y lo mismo también, siempre utilizo el ejemplo de Panamá respecto del canal, o de China respecto de Hong Kong. Fueron momentos en donde aparecieron oportunidades que Panamá pudo aprovechar la llegada de Carter al gobierno, cambio de la política hacia América Latina por parte de los Estados Unidos, que sirvieron como contexto a un proceso de negociación que se abrió allí. O en el caso de China, las modificaciones que habían producido las reformas internas en China y el interés de los países occidentales, entre ellos el Reino Unido, en relación con el mercado chino. Lo que digo es que el aprovechamiento de las oportunidades resulta vital. Nosotros creemos que Argentina no solo va a tener oportunidad, probablemente se estén produciendo, cuesta identificarlas en el momento. El Brexit, por ejemplo, es un escenario de oportunidad para la Argentina. Y algunas tensiones internacionales que se producen en la guerra en Ucrania, fíjense, pocas veces se ha hablado tanto de el principio territorial como en este momento. Bueno, la Argentina sostiene una posición de reclamo de soberanía en base al principio de integridad territorial. Es decir, estar atentos a las circunstancias puede ser fundamental para aprovechar esos escenarios en función de lograr lo que queremos lograr, que se retomen las negociaciones que quedaron congeladas poco antes del comienzo de la Guerra de Malvinas. Hasta febrero de 1982, desde 1966 hasta febrero de 1982, hubo negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina por la cuestión de soberanía de Malvinas. En todos los casos, la hipótesis de la que se partían esas negociaciones era la discusión de en qué condiciones, con qué plazos el Reino Unido iba a restituir las islas a la Argentina. Y esto está claramente reflejado en la documentación que acredita esos procesos de negociación. Así que ese objetivo de retomar ese proceso de negociaciones resulta para nosotros vital. Por lo cual, me animo a decir que, como muchas veces afirmamos, antes de considerar un escenario de que se dilate esta situación, nosotros creemos que antes que tarde la Argentina va a lograr este objetivo de retomar las negociaciones y de poder tener un escenario favorable en función de este objetivo nacional. Termino diciendo que para nosotros es muy importante la posición que sostiene el gobierno de la República de Chile, de la hermana República de Chile. Para nosotros es sumamente relevante que distintos gobiernos de distintos signos políticos, con distintas orientaciones, con distintas miradas, incluso del proceso de integración regional, distintas miradas respecto a la relación con Argentina, sostengan que el reconocimiento de soberanía argentina sobre Malvinas es una política de Estado. Para nosotros resulta sumamente importante y lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Bueno, quisiera en primer lugar, antes de saludar a todas y todos, agradecer esta oportunidad que me ofrece la Cátedra Argentina del Instituto de Estudios Internacionales, junto también a la Embajada Argentina,
de participar en esta tribuna y hacerlo en conjunto con el secretario de Estado para Malvinas, el embajador Guillermo Carmona, una persona con una trayectoria muy destacada también en la política argentina, representando a una provincia que, como él señaló, es muy cercana a Chile, la provincia de Mendoza, en donde él también desempeñó cargos primero a nivel provincial y luego a nivel nacional, la República Argentina. Y compartir esta tribuna con el embajador Rafael Bielsa, un exministro de Relaciones Exteriores de Argentina, una persona con una gran trayectoria también académica, intelectual, un referente muy importante en la relación entre ambos países. Y, por cierto, nuestra directora, la profesora Dorotea López, en compañía de una audiencia muy destacada, en la cual reconozco a la ministra Sandra Pita, quien desempeñó funciones muy importantes en nuestro país durante largo tiempo, y también, obviamente, colegas como la embajadora María del Carmen Domínguez, actual directora de la Academia Diplomática de Chile, y también, por cierto, la embajadora y jueza ante el Tribunal de Naciones Unidas de Derecho del Mar y profesora de este instituto y amiga, la profesora María Teresa Infante, junto a muchas otras personas, ¿no? Reconozco también al profesor Troncoso, director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, a la cual yo también pertenezco. Dicho esto, quisiera agradecer la muy completa presentación que ha hecho el embajador Carmona. En realidad, yo creo que ha sido muy interesante la forma en que ha descrito el contexto de la cuestión de Malvinas, un contexto importante a considerar, sobre todo en una realidad como la latinoamericana, en que tenemos todavía una gran ventaja, que es la de que este continente, al menos desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, es un continente de paz. Este es un valor que siempre hay que destacar cuando hablamos de América Latina. Tenemos grandes problemas, enormes insuficiencias, pero este es un continente que ha aprendido, y a veces de manera dolorosa, a resolver sus disputas, sus diferencias de manera pacífica. Y también, de alguna manera, es un continente que busca mantenerse alejado de las grandes tensiones internacionales. Sobre todo en momentos en que arrecian estas tensiones, realmente es un valor que tenemos que preservar y es un valor que tenemos que destacar. Y desde ese punto de vista, yo creo que ha sido muy interesante la presentación que ha hecho el embajador Carmona. Y yo quisiera concentrarme en mi intervención, por cierto, mucho más breve, porque me corresponde hacer un comentario, en lo que ha sido la posición de Chile frente a esta cuestión. Lo hago a título personal, porque no represento al gobierno de Chile, lo hago simplemente en mi capacidad académica. Pero esa posición, que ha sido tradicional, como ya lo ha destacado el embajador Carmona, se asienta en dos elementos que son básicos. Por una parte, nuestra relación vecinal con Argentina, a la cual me voy a referir más adelante, y también nuestra posición respecto del tema del colonialismo. La cuestión del colonialismo es una cuestión que en una época fue muy importante en la diplomacia chilena. Y lo fue justamente cuando Naciones Unidas empezó a tomar en serio este problema. Si revisamos la Carta de las Naciones Unidas, hay referencias muy escuetas al tema colonial. Y eso se explica básicamente por la conformación que tenían los fundadores de las Naciones Unidas, ¿no? En que habían dos grandes potencias coloniales
y otra potencia que tenía una situación más bien, una posición más bien ambigua en esta materia. Es decir, que durante un tiempo fue una gran impulsora del proceso de colonización históricamente, pero que debido a sus intereses estratégicos también, de alguna manera, desarrolló una política más ambigua en esta materia. Y de a poco esta posición empezó a ser corregida al interior de Naciones Unidas, y eso explica el surgimiento del Comité de Descolonización, que es una entidad bastante singular en la estructura de Naciones Unidas, conocido también como el Comité de los 24, debido al número de integrantes. Y hubo 6 miembros fundadores de América Latina en el Comité de Descolonización, ¿no? El comité que se estableció en el año 1961. Y esos países fueron Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esos 6 países, pese a sus múltiples diferencias, han seguido colaborando hasta la actualidad y han seguido manteniendo posiciones bastante comunes. Y justamente en representación de esos 6 países es que Chile ha tenido el honor de presentar los proyectos de resolución referidos a las Malvinas en el Comité de Descolonización. Y como se ha destacado, esa ha sido una posición absolutamente permanente del Estado de Chile. Refleja, como bien lo dijo el embajador Carmona, una posición de Estado que mantenía, pese a todas las diferentes administraciones que han habido en el país, y que básicamente apunta a destacar varios elementos que están presentes en este proyecto que todos los años presenta Chile. Uno es el reconocimiento de que se está frente a una disputa de soberanía, porque en muchos casos de descolonización no está presente la cuestión de soberanía. Esto le da una singularidad a la cuestión de Malvinas. Normalmente los temas de descolonización se plantean entre una población colonial y la potencia colonial. El caso de Malvinas es distinto, porque hay una disputa de soberanía, por lo demás reconocida por ambas partes. No solamente planteada por Argentina, Gran Bretaña ha reconocido, y por eso también es la historia de las negociaciones diplomáticas que se realizaron antes de la Guerra de Malvinas, que está en una disputa de soberanía. Entonces, ahí hay un elemento que es muy importante en la cuestión de Malvinas. Y el segundo elemento tiene que ver con la importancia de las negociaciones, ¿no? Desde la perspectiva de lo que ha sido históricamente la posición de Chile, siempre se ha apoyado esa opción. Una opción que obviamente implica una vía pacífica, que implica la aplicación de principios de solución pacífica de las controversias y que le da especial importancia a las negociaciones para enfrentar este tema. Y desde la perspectiva chilena, se trata de negociaciones entre 2 países con los cuales Chile tiene relaciones de amistad. Obviamente uno de ellos en un país vecino, y eso le da una característica especial a la relación. Pero siempre Chile ha patrocinado esa posición. Y lo ha hecho también, como dije al comienzo, en consideración a la importancia de nuestra relación con Argentina. Una relación con elementos históricos que todos conocemos, pero una relación que ha ido creciendo con el tiempo. Es decir, es una relación en la cual realmente se ha ido produciendo un cambio en el paradigma que ha presidido esa relación. Hoy por hoy estamos frente a una interdependencia muy relevante con Argentina en todos los ámbitos, obviamente en el ámbito social, en el ámbito cultural. No podemos olvidar la presencia también de una migración chilena importante en la Patagonia, que explica nuestra red de consulados, Argentina, la mayor, por cierto, que tiene nuestro país, y por otra parte también una relación económica relevante que ha ido creciendo, que ha sufrido también las vicisitudes de las trayectorias económicas de ambos países,
pero hasta el día de hoy se mantiene una fuerte presencia de inversiones privadas chilenas en Argentina. Tenemos una relación energética que también ha tenido vicisitudes, tuvimos dificultades importantes en el pasado, pero es una relación que hoy por hoy se está renovando y eso es también un tema de gran interés en nuestra relación bilateral, pero el impulso de esa relación bilateral no viene solamente de la interdependencia, viene también de la voluntad de ambos países de potenciar, de fortalecer la relación bilateral. Y una voluntad que se ha expresado en distintos ámbitos de la relación bilateral, incluso en aquellos ámbitos que parecen más sensibles y más complejos, como el ámbito de la defensa, donde ambos países concurrieron al establecimiento, ¿no es cierto?, de una brigada combinada y conjunta, la Brigada Cruz del Sur, donde hay intercambios muy significativos también, digamos, las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas, y donde también ha habido un esfuerzo muy significativo de ambos países de promover una relación múltiple, una relación integral. Y una dimensión de esa relación integral está también, por cierto, en el ámbito que nos convoca en esta institución, el ámbito académico. Tenemos relaciones desde nuestra Universidad de Chile con una serie de universidades argentinas. Obviamente, en el caso de la Universidad de Chile, hay una relación de características algo especiales con la Universidad de Buenos Aires. Son dos instituciones señeras en ambos países, pero no solamente eso, también con muchas universidades en las provincias argentinas, incluyendo Rosario, que destacamos siempre. Y eso no es casualidad, porque si se analizan también, y por cierto, Córdoba y muchas otras, ¿no? Pero si se analiza la relación bilateral, uno de los grandes motores de nuestra relación bilateral está justamente en las vinculaciones entre regiones chilenas y provincias argentinas. Y las provincias argentinas, en una estructura federal, juegan un papel muy significativo también en la política argentina. Y muchas veces hay propuestas, hay impulsos, pienso en el caso de San Juan, por ejemplo, un caso bien emblemático, cómo se van impulsando desde las propias provincias argentinas la relación bilateral. Y eso plantea un desafío también de vinculación para Chile, para su Cancillería, para las distintas instituciones del Estado chileno, todas las cuales, de una manera u otra, tienen vinculación también con Argentina, sea que hablemos de transporte, que hablemos de educación, que hablemos de obras públicas. Una de las grandes dificultades que tenemos en nuestra relación con Argentina tiene que ver con la conectividad, ¿no? Cómo digamos, superar este gran fenómeno geográfico que representa la cordillera de los Andes, ¿no? Y justamente es lo que más dificultad plantea. Tenemos diferencias también, hay diferencias entre ambos países, pero esas diferencias se han resuelto de manera pacífica en el pasado, en una época en que eso no era tan obvio, y se sigue resolviendo, y tenemos mecanismos para resolverlo, y por cierto, todo parte por la vía de la negociación. Una de las cosas que puede llamar la atención a los observadores tiene que ver con una disputa de soberanía que tenemos con Argentina, la más significativa, que tiene que ver con la Antártica. Obviamente, ambos países reclamamos derechos sobre zonas que se superponen. Pese a eso, tenemos una cooperación antártica muy interesante y ejemplar. También nos interesa justamente preservar ese continente. Y nos interesa alejar ese continente también de intereses que pueden ser muy adversos para el mantenimiento de la Antártica. Nos interesa preservar la Antártica y en ese sentido tenemos plena conciencia de que aparte de esas diferencias tenemos intereses que son en realidad compartidos. Creo que en esta etapa de la relación bilateral estamos frente a un momento para un nuevo impulso. Eso ha resultado muy claro
los presidentes Boric y Fernández han tenido ya diversos encuentros. Acaba también de celebrarse, después de un tiempo bastante largo, el COMPESEC, digamos, el Consejo Permanente de Seguridad entre ambos países. Hay distintas instancias en que realmente se está revitalizando o fortaleciendo la relación bilateral, pero es una relación bilateral que en realidad se ha mantenido pese a los cambios políticos que se han producido en ambos países. Y eso yo creo que es la mejor prueba que podemos dar de la vitalidad de esta relación bilateral. Así que yo creo que esta ha sido una ocasión muy interesante y agradezco al secretario Carmona por su presentación y también la presencia del embajador Bielsa. Muchas gracias. Cierre para que luego se nos haga. Este es el momento en el cual mis compañeros de embajada sufren un frío en la columna, ¿no? Parecido al de 2016, previo al de María Antonieta. Pero me voy a portar bien. Bueno, claro, es destino del que cierra una locución, considerar mucho más inteligente, mucho más bello, mucho más profundo, mucho más oportuno lo que han dicho quienes lo preceden en el uso de la palabra. De hecho, yo recién creía percibir en los entretechos los pasitos inteligentes de Girardi, que hasta cuando piensa con los pies es inteligente, ¿no? Iluminando y acompañándonos en tantas actividades conjuntas que mi país y Chile han llevado adelante. Simplemente quiero hacer tres reflexiones, no son reflexiones, tres, compartir con ustedes tres pensamientos que me parecen pertinentes. El primero de ellos es el siguiente. ¿Cuántos años pasaron desde que Lord Palmerston dijo: Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes? ¿Cuántos años? Muchos años. Muchos años durante los cuales, digamos, años en los cuales muchísimos pueblos sometidos al colonialismo, a la prepotencia, al saqueo, a la humillación, a la privación y la desaparición de las culturas autóctonas, los pasaron, transcurrieron esos años sufriendo. Mientras la autoridad colonial le decía al mundo que tiene una importancia grandísima, mucho más grande de la importancia que en realidad tenía. Actitud que ha retomado. Yo no sé si ustedes han visto las últimas declaraciones de la metrópoli, pero vienen en ese sentido. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Cuando yo era niño, a la vuelta de mi casa había una librería. Entonces, el librero era un buen tipo, me gustaba leer. Entonces, un día me regaló un libro. Y yo estaba en casa leyendo el libro en el patio. Y llegué a mi madre y me vi leyendo el libro. Entonces me dice: ¿de dónde sacó ese libro? No, le digo, me lo dio señor librero de acá a la vuelta. Ah, se lo dio, me dijo. Sí, me lo dio. Estaba sentado a la puerta, me lo trajo. Entonces me agarró de la oreja, de acá. Todavía me duele la humillación. Y me llevó hasta la librería a devolver el libro. Y a la vuelta, de sobrepique, me dijo: mire, nunca se quede con nada que no luchó para tener. Porque si no luchó para tener, no va a saber cómo se hace para conservar. Para mí fue una lección que nunca me olvidé, porque vale para la conducta individual, pero también vale para los países. Yo soy un convencido, les quiero decir,
No me gusta esta actitud de adolescente que se aprieta un barrito frente al espejo de decir acompáñennos, 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 acompáñennos. Está bien, todas las cosas que se han dicho han sido pertinentes, pero a mí me parece que es un problema básicamente argentino, y en su argentinidad hay que reivindicarlo con coraje y con orgullo, inclusive hasta por la derrota. En la cultura, lamentablemente lo digo, ¿no? La cultura de mi patria se suele confundir la derrota con la humillación, que son dos cosas muy distintas. Uno puede haber sido derrotado y no estar vencido. Esa es la humillación. La humillación es haber sido derrotado y estar vencido. En cambio, haber sido derrotado y no estar vencido no tiene ninguna humillación. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos ahí una asignatura pendiente para adentro con los excombatientes, de los cuales nunca nos terminamos de hacer cargo en serio. La Argentina nunca terminó de mirarse a la cara en la derrota de Malvinas, nunca. Lo que dice el embajador Carmona, yo tuve la oportunidad, siendo ministro de Relaciones Exteriores, de leer algunos informes vinculados con las nukes que estaban abajo, todos completamente, del Atlantic Conveyor. ¿De qué nos sirve saberlo? ¿De qué nos sirve saberlo? ¿De qué nos sirve acumular resoluciones del Comité de Descolonización? Acumularlas, frente a la indiferencia y el doble discurso de Gran Bretaña. Porque les quiero decir una cosa, en primer lugar, quienes viven en Malvinas no son un pueblo originario, son británicos que viven en Malvinas. Británicos que viven en Malvinas, con documento británico. Margaret Thatcher, primero. Y lo segundo, que me parece pertinente, que la alusión y la defensa de los pueblos originarios no pareció ser muy importante en la ocasión de defender internacionalmente a Gran Bretaña en la apropiación de Diego García, donde los sacaron a patadas a los que vivían sin importarles demasiado la cultura preexistente y los hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me parece a mí? Como dijo el embajador Carmona, esto hay que hacerlo. Hay que transitar los caminos diplomáticos, hay que ser polite, hay que ser paciente. Pero tampoco dejo de acordarme de el cuadríptico sería de un gran inglés, Winston Churchill, en la guerra resolución, en la derrota altivez, en la victoria magnanimidad y en la paz buena voluntad. Entonces yo creo que ahí tenemos el programa. Ahí está el programa para Malvinas. Nos tocó combatir como pudimos, combatimos con resolución, no todos, naturalmente. Pero al teniente Toto Esteves no le faltó resolución. Y mientras estaba exhalando su último suspiro, le dijo a sus soldados: úsenme como bolsa, que le peguen a mi cuerpo. Y ustedes, tápense con mi cuerpo. Yo no me olvido de eso. Para mí no es lo mismo que haya pasado a que no haya pasado. Yo no tengo la misma relación que tengo con Gran Bretaña desde que eso sucedió que antes de que eso sucediera. Entonces, hubo resolución. En la derrota altivez, nunca andar regalando libritos,
esa porquería que regalábamos, osito Winnie Pooh, sonajeros, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. No, nada de eso. Altivez. El derrotado es derrotado un tiempo, salvo que la derrota le derrote el alma. Ahí sí hay que pelear, para que la derrota no derrote el alma. En tercer lugar, en la victoria magnanimidad. Ya no va a llegar. ¿Quién de todos los argentinos aquí presentes, me atrevería a decir, qué argentino en la República Argentina quiere mal a un británico que vive en Malvinas? ¿Quién lo quiere perjudicar? ¿Quién piensa, uy, ojalá que rápidamente volvamos a la normalidad con las Islas Malvinas porque entonces le vamos a levantar las uñas? No, nadie está pensando en eso. Nadie, al contrario, los argentinos, que tenemos muchos defectos, no tenemos el defecto de ser malos anfitriones. Somos buenos anfitriones. Y por lo general nos gustan los extranjeros. Nos gustan más de lo que nos disgustan. Y no tenemos ningún sentimiento más allá del folclore de la cancha de fútbol. ¿No es cierto? Que nadie se lo puede tomar como juicio de valor. Una manifestación cultural, digamos, una manifestación cultural un poquitito ruin, pero no por ello menos manifestación cultural. Nadie quiere hacerles daño. Y en La Paz, buena voluntad, porque a nadie le interesa estar con el mazo dando y a Dios rogando, porque en el yacimiento, ¿cómo se llama? Lion, no haya petróleo, que es lo que yo le pido a Dios, que no haya petróleo, ¿no? Que caben y caben y caben y no haya nada. ¿A quién le gusta eso? Mucho mejor sería poder ponernos de acuerdo, explotarlos recíprocamente, buena voluntad, ¿no? Una convivencia con buena voluntad. De modo que a mí me parece que esta reivindicación territorial también es una larga paciencia. Y que nuestro pueblo, así como tantas lecciones ha aprendido con dolor, los argentinos, tantas lecciones hemos aprendido con dolor, también aprendamos, si es posible sin dolor, pero si con dolor, la lección de la paciencia, ¿no? De seguir y persistir y no abandonar el camino que está llevando adelante el embajador Carmona y continuar. Finalmente nosotros pronto seremos una sombra, pero lo que no va a ser una sombra es Malvinas. Lo que no va a ser una sombra es el coraje y el heroísmo de la gente que dejó su vida por ese sueño llamado patria. Eso no es una sombra, ni lo va a ser nunca. Y a nosotros, a los argentinos, a quienes tantas cosas dividen, no nos divide Malvinas. Yo creo que quizá sea la única causa transversal que existe en toda nuestra coexistencia y en toda nuestra existencia como nación, que nos convoca a todos, que nos ordena, que nos pone de acuerdo, que nos... nadie opina otra cosa, de manera tal que mi reflexión tiene que ver con apoyándome en lo que dijo Guillermo, apoyándome en lo que dijo el embajador, es que el secreto es persistir, ni irse, parafraseando al tango,
ni irse ni quedarse. Resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Muchas gracias. Agradezco mucho a todos y a todas. Y aquí la coordinadora de la cátedra me hace que por favor si pueden quedarse a tomar un café para que si los alumnos pueden hacerles algunas preguntas alrededor de, no sé qué tiene la coordinadora, café, me parece. Café con galleta. Muchísimas gracias a los 3 embajadores, ha sido un honor estar sentada con ustedes y escucharlos. Así que adelante por favor para que puedan preguntarles.